¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su sección de La Sociedad de la Niebla. En esta ocasión vamos a hacer una reflexión sobre las 3 obras más importantes dentro de la literatura y filosofía distópica. ¿Cuáles son estas obras? Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, Mundo Feliz de Aldous Huxley y George Orwell, 1984. Perfecto. Entonces, en esta ocasión vamos a ver puntos importantes que asemejan las 3 obras y sobre todo que hoy en día han tenido un apego muy importante en la cultura y en la historia, a tal punto de que la gente suele decir que este tipo de novelas son proféticas. Proféticas en el sentido de que dicen lo que va a suceder el día de mañana. Quizás hay personas que realmente hoy en día, o estudios, que su interpretación, digamos, hasta de forma hermenéutica, dicen al pie de la letra por qué realmente quizás se toman en cuenta como profecías, porque son hechos que están sucediendo día tras día. Ya no hay libros, no se han quemado todavía, hay líderes totalitarios y existe el consumismo. ¿Cuál es la línea que yo remarco en estas 3 características? La eliminación total de la cultura. Hoy en día la cultura existe, sí, pero ¿es limitada? Sí, sin duda. ¿En qué sentido? Pues obviamente tiene que ver con lo que dice estas obras. En general tratan de una estructura básicamente parecida. Hay un personaje que está inmerso en esta comunidad y que de pronto empieza a desentonar y que va a tratar de buscar un poco una salida a esta sociedad, pero va a encontrar esta salida de forma trágica. Lo importante de estas obras, como bien lo dice Miguel, es que pueden ser abordadas desde distintos puntos de vista, tanto literarios como artísticos, hasta filosóficos, ¿no? O reflexivos. Básicamente el punto central que yo rescataré de estas 3 obras es esa supresión, es ese dominio que tiene, esa hegemonía que tiene el ocio, digamos, la distracción, digamos, inclusive la mediocridad sobre este esfuerzo intelectual que implica reflexionar para cambiar las cosas. En general, como lo dice Miguel, sí hay un aspecto cultural todavía en nuestra sociedad, pero eso nos está cada vez más reducido, y eso tiene que ver porque hemos perdido nuestra identidad, nuestra individualidad. Como sociedad se nos alimenta con una sola ideología, y eso es muy peligroso porque nos obliga a dejar de pensar, y de pronto el pensar parece una actividad tediosa, una actividad difícil, algo inclusive malo. Hoy en día se puede ver así, y es lo que estas obras tratan de retratar. En general creo que ese es el punto, uno de los puntos centrales que yo rescataría, la pérdida de individualidad, que estas obras precisamente rescatan mucho, ¿no? Al momento de poner un protagonista como el hilo conductor. Ahora tú bien mencionas que hay una, como quitarle la individualidad al ser humano, lo mencionas en este momento. De que el sujeto pierda su personalidad de forma humanista a través del conocimiento, claro está. Lo que remarca mucho las 3 obras no es algo realmente novedoso, ya se había hecho, y tenemos la Nueva Atlántida de Bacon, donde también se abordan más o menos temas que tienen que ver con esta sociedad mecanizada, ¿no? Hay muchas historias de ciencia ficción que han ido a lo largo de la época. Está también Los viajes de Gulliver, esta isla que habla sobre todas las personas que están constantemente inventando cosas tan absurdas que ellos creen que realmente hay un avance científico. Y después tenemos posteriormente a Verne, a Herbert George Wells, a H.G. Wells, que nos ofrecen ya una forma muy, digamos así, futurista, pero donde ellos veían positivamente la forma en cómo la tecnología nos iba a ayudar. Julio Verne nos hablaba del submarino gigante, nos hablaba del globo, nos hablaba de cohetes que nos iban a llevar a la luna. George Wells hablaba igual de distintos aparatos electrodomésticos, tanto electrónicos, pero él sí los empezaba a ver ya desde una forma más que eran como herramientas para la guerra. ¿Por qué? A Verne le tocó la revolución industrial.
A Herbert George Wells, a H.G. Wells, le tocó los indicios de la Primera Guerra Mundial. Ahora, a nuestros tres autores principales, Huxley, Orwell y Bradbury, les tocaron las secuelas de la Segunda Guerra Mundial y de cómo la economía se estaba sustentando bajo un capitalismo realmente absurdo para muchos. ¿Por qué absurdo? Porque el capital, te decía, consume todo lo que el pueblo hace. Porque ese es el futuro del mañana. Lo que ayuda al hombre, la herramienta, lo que se ha mecanizado es el futuro. Pero si entonces lo mecanizado es el futuro, ¿dónde queda esa característica humanista, por así decirlo? Eso se va a ir perdiendo poco a poco. Y creo yo que es el elemento principal que manejan los tres autores y está reflejado en esas obras. Yo creo que más que nada los tres autores les toca vivir la Segunda Guerra Mundial, pero desde distintas perspectivas, ¿no? Exactamente. Aldous Huxley quizás un poco antes, Orwell en el momento o justo cuando acaba la guerra, y lo de Bradbury ya es una posguerra, ya una especie de tranquilidad perturbadora. Y lo importante de ellos es que, habiéndose leído, por supuesto, o al menos pues Orwell leyó a Huxley y Bradbury leyó a los otros dos, teniendo conocimiento, no son una copia como tal, una obra de otra, sino que cada quien está adaptando esa melancolía, ese sentimiento que tienen de pérdida a su época, y lo están trasladando a las hojas de los libros, pues para que queden a la posteridad. Y lo que dices me parece sumamente importante, porque ¿qué tienen estos tres autores que no hayan escrito ningunos otros autores a lo largo de la historia? Pues tiene que ver esta visión pesimista, esta idea de un futuro que no es prometedor, sino que es desgarrador. Exactamente. Bueno, ahora lo que yo te voy a remarcar con eso es que tú mencionas que ahora es una visión pesimista, ¿no? Pero ahora vamos a lo que te había mencionado. Con Verne y con Wells, ¿por qué no se queda este tipo de ideas distópicas futuristas? Porque bien las hay. Orwell las tiene obras distópicas. Está la utopía moderna, está Los hombres como dioses, hay muchas. La máquina del tiempo es otra. Pero lo que se remarca más con estos autores que estamos abordando es que hay una visión más realista todavía, donde ellos tienen en cuenta, para empezar, un personaje principal que siempre va a ser la víctima, va a ser el desacuerdo del sistema, de un sistema capital, consumista. En este caso, con Bradbury es Montag, con Orwell es Winston, y con Huxley yo vendría a decir que es John el Salvaje. Tú mencionas que es Bernard. Pero bueno, yo realmente aludo a que pues los dos personajes mantienen igual un ritmo, nada más que uno está más consumido que el otro. Sencillamente, lo veo de esa forma. Sí, la cuestión ahí es que la obra empieza con el protagonista, que es Bernard, que tiene esta idea de salirse de la sociedad. Pero quizás ahí es un poco distinta de las otras dos obras, porque el personaje de Bernard solo desentona, digamos, de la sociedad por el hecho de no tener las mismas capacidades físicas, ¿no? Por sentirse un poco diferente. Pero cuando tiene la oportunidad de entrar en la sociedad, de hacerse popular, pues disfruta esa experiencia. O sea, realmente lo que quiere no es sobresalir o encontrar esa parte intelectual. Él nada más quiere pues hacerse notar, y cuando lo logra pues es feliz. Y en el caso de John el Salvaje se nos introduce precisamente cuando Bernard se vuelve popular y deja de ser importante para la obra, se nos introduce John el Salvaje, y él es el que va a tener una parte importante. También le comentaba a Miguel que me parece sumamente importante que en cada obra hay un momento esencial, hay un diálogo, hay un parteaguas donde la novela deja de ser una para convertirse en otra, o donde nos pone muy en claro cuál es el punto fundamental. En el caso de Aldous Huxley es esta plática con John el Salvaje y el jefe de esta sociedad, que sería Mustafa Mond. En el caso de Orwell es la plática con Winston, con este policía que lo llevaba acechando y luego que lo tortura. Y en el caso de Fahrenheit es Winston, y yo pondría ahí con su jefe Beatty. Porque son precisamente esta parte que también sabe, que también tiene conocimiento intelectual, que también ha reflexionado, pero que utiliza esa reflexión a favor del Estado, del sistema, y les hace ver sus errores. Pero nuestros personajes, estos tres personajes principales, sin duda no se dejan abatir por estos comentarios. Esa es una parte. Y por otra parte, y esto es en un sentido más literario, cada uno tiene como una motivación extra, ¿no? En el caso de Bernard, pues era Lenina.
y cuando es John el Salvaje es la mamá de John el Salvaje. Sí, En el caso de Winston está Julia, que me parece un romance tremendo escondido en una obra distópica. Y acá en Fahrenheit está la esposa de Winston, pero más allá me parece de Montag, perdón. Pero más que ese personaje, me parece que el que realmente motiva a Montag es la chica que se encuentra llamada Clarice. Que por cierto uno tiene una lectura muy amena de Clarice y de repente deja de aparecer. ¿Por qué? Bueno, nos explica la obra más adelante. Digamos que ella fue como el incentivo, ¿no? Así es. Están esos 3 puntos, esas 3 pláticas que parten la obra y que nos hace ver cuál es el verdadero sentido de estas distopías. Ahora ese sentido vamos a buscarlo de forma interpretativa en una línea histórica. Ya lo abordamos, ya lo explicamos. Pero si te das cuenta, existe un autoritarismo en las 3 obras. ¿Cómo es posible esto? Tenemos de forma obvia en el Gran Hermano el simbolismo de autoridad por parte del Big Brother, ¿no? De esta propaganda, y pues bien lo leí alguna vez que era una parodia del mismísimo Stalin. En Huxley tenemos esta forma de consumismo donde la historia dio un giro casi de 360 grados de tener de ser conscientes de que las guerras y todo ello era un problema, pero por ende también las emociones humanas. Entonces había que ser controladas a través de la droga, ¿no? Y del consumismo como tal. En la obra de Fahrenheit 451, creo yo que igual es, como tú lo mencionas, es la posguerra, es una época de tranquilidad igual consumista. Entonces, creo que incluso tenemos el inicio del consumismo con Huxley, el final del consumismo con Bradbury, en el sentido de que las distopías, bueno, que estamos aludiendo, hoy en día tienen mucho apego a la realidad continua de que nos está tocando y que siguen siendo vigentes porque tienen elementos donde el consumismo, por ejemplo, ha ido transformándose a tal grado pues que realmente yo veo el soma en todos lados, no de forma literal, o sea, como drogas, sí hay drogas, pero lo que yo aludo es que el consumismo mantiene al sistema o a la sociedad inestable, de querer tener todo. Hoy en día si no estás al día, si no tienes un celular, si no tienes una televisión, o sea, que sea adecuada a la época para ver tus programas favoritos, tu música, todo, ¿no? Y eso, ¿de qué nos distrae? Pues de una realidad política. Esa realidad política, pues es ahora la transformación de lo que se ha vuelto ese gran hermano, ¿no? ¿Aprendimos de la Segunda Guerra Mundial? Realmente no, porque me ha tocado ver muchas noticias, no te miento, desde que existe el internet, de una posible tercera guerra mundial. Incluso lo vemos con las profecías estas de Nostradamus, ¿no? Ya mucha gente está cansada de escuchar que las profecías, que si se hace real o no. Yo realmente no aludo a que incluso las distopías sean profecías como tal, pero sí estamos muy sujetos a una guerra, un próximo Big Brother, ¿no? Si es que la situación en Rusia es diferente, la situación en Corea del Norte es diferente, pero para mí se asemeja mucho a las distopías que estamos abordando, más a lo de Orwell. Y en un sentido, bueno, ya hablamos del consumismo, de la cultura, de la división cultural, y yo creo que ese es el tema ya para, o sea, dar un cierre como tal, si no tienes algo más importante que decir, obviamente, de la cultura que quiere rescatar todavía las artes, las lecturas y todo esto, y nos convertimos en los personajes de esas obras. Somos un Winston, somos un Montag, somos un Bernard, somos un John el Salvaje, donde nos llama la atención algo que a la gente ya no va a voltear a ver. Sí. Algo que nos hace reflexionar la filosofía. Fuimos estudiantes de filosofía. Bien sabemos que la matrícula de los estudiantes baja, en historia igual, en letras igual. ¿Por qué? Sí, pues acá donde estudiamos, porque fuimos a la misma escuela, corría el peligro en un momento de crisis, de que se cerrara la unidad. Y no nada más filosofía, sino toda el área de humanidades, porque la universidad iba a salvaguardar las carreras socialmente más activas, ¿no? Pero más activas en el sentido de la tecnología y todo esto, ¿no? Sí, acorde a la sociedad actual. Y porque tiene que ver un poco con lo que estas novelas nos están diciendo. El intelectualismo es peligroso, la reflexión es peligrosa para el sistema moderno. Con lo que decías de las guerras, quizás no haya una tercera guerra mundial, pero es peor que no la haya, porque ahora ya no somos naciones como tal, ya no defendemos una pues ideología como tal, sino hay como una idiosincrasia
regada por el mundo. Digo, válgame esta paradoja, pero se trata de una idiosincrasia que tienen unos pocos hombres, pero que nos rigen a todos y que son sumamente perjudiciales. Sí, como parte de esta reflexión con la que estamos concluyendo las 3 obras, me gustaría decir que hay otro aspecto muy importante en ellas, que es la idea de que cuando una persona muere no importa, porque es como si tú te estuvieras tomando, no sé, una lata de refresco, te acabas el refresco y tiras la lata, y así resultan ser las personas en las 3 obras. Cuando hay muertes, a nadie le escandaliza, porque todo el mundo está viviendo el momento, nadie se está preguntando dónde están los demás. Exactamente. Y eso tiene que ver con la pérdida de individualidad. ¿Y a qué nos lleva esta pérdida de individualidad? Pues al hecho de que hay una sustancia, un ente gigantesco que es la sociedad, pero dentro de la sociedad nuestras voluntades se pierden, o las voluntades de estos personajes pues ya no tienen cabida. Entonces la reflexión se vuelve el único medio para salir adelante, para reflexionar, la única ventana a la verdadera sabiduría, ¿no? Bueno, ahora lo que tú dices, yo veo que es un punto bastante y sumamente de preocuparse para la sociedad actual, porque realmente yo veo que la realidad existente es eliminar la cultura, y nos ha tocado y nos va a seguir tocando como incluso hasta los ingresos del sistema de un capital no van a las humanidades, no van a las artes, y si lo van es para comprometerse a nada más a cumplir con un estándar de somos un país o somos un estado o somos incluso una ciudad que cumple con la cultura, fin. Esa es la premisa, con esa premisa se empieza y se termina. ¿Cuál es el medio y cuál es el método? El que sea, pero que se cumpla esa premisa. Pero realmente la cultura es la que ayuda a que continúe lo que tú mencionas, el intelectualismo. Una persona intelectual, una persona humanista, no es la que realmente sepa todo o la que sea de una forma culta, sino únicamente que conozca su entorno. Y qué mejor que extraer a esa persona de su entorno que con el consumismo, que con un capital de lo tengo y lo consumo de una forma rápida, porque esa es la forma de vivir, y eso es lo que están viviendo las próximas generaciones, que también lo viven nuestras propias generaciones. Pero, pues, ¿cuáles van a ser esos antihéroes del mañana? Un Montag, un Bernard, aquellas personas que decidan de una u otra forma no pertenecer al sistema de cese ermitaños, y lo existen, realmente existen esas personas. De hecho, hasta hay documentales en internet, pero pues si uno quiere vivir de una forma estable teniendo lujos, pues hay que adaptarse a una forma de vida capital. Bien lo dices tú, las humanidades de pronto ayudan a esa forma de ver lo que nos conviene, pero a un sistema es preferible mantenerte distraído, mantenerte con lo que tú quieres. Si quieres que en este país haya mucho producto del que disponga para que tú voltees a otro lado, te lo doy. Te lo vendo, te lo traigo, te lo exporto, lo que sea necesario. Hoy en día la globalización ya no se entiende como la entendía alguna vez incluso el mismísimo autor Isaac Asimov, de vamos a poder comunicarnos, vamos a poder tener información, o sea, de todo el mundo, entre todos, va a haber bibliotecas mundiales, va a haber bibliotecas en internet para la gente. Asimov lo dice en una entrevista y lo dice animado, feliz, o sea, consciente. Sí. Pero eso lo existe, como bien lo dice Asimov, pero no como el uso que él quería darle. Sí. Es un uso fatal, es un uso consumista, meramente. Sí, yo todavía he escuchado bastantes entrevistas de gente muy importante hoy en día, intelectuales importantes, pues que están emocionados con el internet. Pero el problema es que hay que ser un poco realistas. Hay también una serie de intelectuales que dirán que esto es perjudicial. Hay autores que ya fallecieron, pero que a mí me hubiera gustado en lo personal saber cómo reaccionarían a esta situación. De verdad que no se puede sacar nada bueno, porque uno lo ve día con día, ¿no? Se trata de una sociedad hastiada, una sociedad ansiosa, una sociedad molesta. Y sí hay intelectuales, pero también hay que tener cuidado, porque hay muchos intelectuales, como lo decimos acá, intelectuales de Liverpool, ¿no? Gente que cree que es intelectual, pero que también está usando una máscara como si la intelectualidad fuera capital, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Pues por último, yo diría que lo que retratan estas obras tiene que ver precisamente con esta dignidad del hombre, que se está perdiendo, primero con las guerras y ahora con la ignorancia.
Al final del libro de Bradbury, que es como el que cierra esta trilogía clásica, se dice que ojalá y los hombres algún día junten tanto conocimiento para crear una pala gigante, para hacer un hoyo gigantesco y ahí poder enterrar la guerra para siempre, ¿no? Tiene que ver con el sentido de la dignidad. Y para mí, en este caso, yo recomendaría ampliamente las 3 obras. Y por supuesto hay otros materiales que se pueden revisar para complementar, pero en general me parecen una extraordinaria introducción a lo que es la distopía y a lo que es una reflexión real, sintética de lo que está pasando hoy en día. Y sobre todo que estas obras influyeron mucho en series de televisión, en las películas, pero incluso, o sea, es tema de entretenimiento, lamentablemente, pero está bien, porque yo lo veo de interpretarlo y de conocer nuestro entorno. Hay gente que dice tal película que alude a que no existen los libros o tal cosa me parece importante porque ya dan su punto de vista. Inmediatamente yo pienso, bueno, esa idea yo ya la conozco desde Orwell, ¿no? La conozco quizás hasta de Verne, otros autores, pero pues yo te voy a ser honesto, pero yo siento que esas 3 obras son interpretaciones grandísimas y gigantes del mito de la caverna de Platón. No hay otra. ¿Por qué? Porque el mito de la caverna de Platón, bien sabemos pues que son estas personas que viven toda su vida viendo proyecciones y no saben que hay algo más. Nosotros vemos proyecciones en lo capital, en el consumismo. ¿Qué hay más allá? No lo sabemos. Solamente el intelectualismo, la duda, nos hace percatarnos de muchas cosas que dejamos de lado y que pueden disfrutarse en la vida. En la vida, como un filósofo, como un literato, un escritor tiene que cuestionarse lo que hay a su alrededor y sacar de ahí 1000 ideas para poder disfrutarlo más, no para vivir enredado. Yo lo veo de esa forma. Entonces yo me quedo con que realmente tenemos de tajo, de base, una alegoría como tal. Tenemos, y bueno, yo me atrevo a decir que lo que va a suceder en un futuro, y lo remarcan las 3 obras, y después lo remarca Alan Moore en el cómic de V de Venganza. ¿Qué hace este personaje de V? No tiene en su casa un montón de libros y de películas y hasta su forma de hablar es como, no sé, como muy docta, ¿no? Muy culto. Pero él no es alguien que está muy orgulloso de ser quien es, sino que bien sabe que eso ya no cabe en la sociedad. Él quiere a lo mejor ser como anarquista, ¿no? Y nada más dar a entender que pues con destruir cosas o ser algo conmemorativo se puede dar un golpe de social, ¿no? Hacia el sistema. Eso pues ya, incluso yo lo diría que es una utopía como tal. La distopía que vive el mismo personaje de Ben en Alan Moore, igual siento que es un reflejo de lo que es Montag, de lo que es Bernard, de lo que es John el Salvaje, lo que es Winston, una huida nada más. Una huida del sistema, una huida de esa caverna de Platón, ¿no crees? Así es, sí, se tratan de analogías mucho más centrales, mucho más actualizadas, digamos. Sí, y no, pues en general creo que la idea de estos libros, lo que nos tratan de decir es combatir esta ideología de derecha que ya nos tiene sumamente abatidos, pero no con un golpe de estado ni mucho menos, sino con un despertar propio, ¿no? Un despertar a nivel de conciencia intelectual y tratar de, pues en vez de seguir esta corriente de pesimismo, de ocio, pues algo más profundo, algo que nos permita llegar a concebir la verdadera dignidad de los hombres. Yo termino esto con la siguiente duda, el cual fue mi despertar sobre las distopías, que es la siguiente. Al conocer y querer saber más sobre el tema de las utopías posteriores al Renacimiento, con las de Moro, Bacon y Campanella, me doy cuenta que la literatura distópica empieza a disminuir. En el siglo XX ya no existen. ¿Por qué? Y luego empiezan las distópicas, empiezan a subir, empieza Orwell, empieza Bradbury, bueno, empieza Verne, Wells y ya un montón llegan después, llega Isaac Asimov, llega toda la ciencia ficción, un montonal de autores que agarraron esta corriente, porque era la más extraordinaria, la más impactante, y la ciencia ficción cobró así una fuerza, un poder descomunal, porque eran temas, o sea, muy, todo lo que hemos mencionado, muy elocuentes, muy realistas, surrealistas de pronto, pero pegados a la realidad. Ahora, la duda es, ¿por qué terminan en el siglo XX?
la literatura utópica y por qué comienza la distópica. ¿Qué le hizo al hombre creer que ya no había algo en qué esperanzarse? Con eso termino todo. Así es. Pues dejamos a ustedes la última palabra. Como siempre, los invitamos a que nos hagan saber sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias. Y si no están de acuerdo, pues también bienvenida. Esto se trata de una plática, de un diálogo. Le doy gracias aquí a mi compañero Sergio Alvarado por ser parte de la Sociedad de la Niebla. Y pues bueno, igual invitamos a quien quiera reflexionar. Estamos abiertos a toda cuestión y duda. De eso se trata, como ya bien lo dijo mi compañero. Y muchas gracias.